Hola, hoy tenemos una charla muy especial con un artista venezolano residente en Miami que aparte de ser artista es un gran art director y graphic designer. Decidimos tener la charla en español, que es nuestra lengua, para hablar con él de toda su obra, del por qué hace su obra. Tuvimos un intento fallido hace un par de días y decidimos repetirlas porque es algo realmente necesario para nosotros poder apoyar a nuestros artistas a través de The Art Design Project y nuestro online gallery, y que conozcan ustedes el nuevo trabajo de Roberto, que lo vamos a mostrar hoy, y vamos a ver nuestra conexión, cómo nos va hoy. Instagram ha estado un poquito como interesante en estos días, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver, pronto se va a conectar Roberto y vamos a poder hablar con él de su trabajo, de su obra, de su carrera, de su vida en Miami y de lo que está pasando en este momento en el mundo. Un momento tan interesante que vivimos. A ver, Roberto ya está con nosotros. Roberto, Hola, qué gusto verte, ¿cómo estás? igual, muy bien. ¿Y tú? Bueno, aquí tratando de explicarle a la gente tu talento, tu genio, lo que haces, y es parte pues de que a veces trato de hacerlo al principio, pero creo que me resulta más preguntártelo. ¿Cómo nos Perfecto, conocimos? Nos conocimos a través de una maravillosa art dealer que se llama Mali Parkerson, ¿no? correcto. Y de ahí empezó esta colaboración. Tu obra siempre me ha intrigado muchísimo porque está llena de muchas layers, ¿no? De muchas capas de la historia de la vida. Cuéntanos un poquito cómo empieza ese interés tuyo en el arte y cuándo. Sí, digamos que el interés en el arte comienza, yo diría que de toda la vida. Siempre me ha gustado muchísimo dibujar y pintar. Y a pesar de que el trabajo que tengo en este momento no se basa mucho en dibujo, me encanta dibujar y siempre lo he hecho. Como algo personal, de estar siempre dibujando algo, pintando. Estuve en algunos cursos de dibujo y trabajé con algunos artistas en la parte de dibujo, pero realmente siempre ha sido como una inquietud de hacer algo, ¿no? Y ese algo pasó de dibujo a pintura, a collage, y yo creo que hoy en día es como una mezcla de todo eso junto. Pero yo creo que como muchas personas creativas, es casi que una necesidad de estar haciéndolo constantemente. Y empieza en tu país, en Venezuela. ¿Y cuándo te mudas a América? Sí, empieza en Venezuela. Yo estoy aquí en Estados Unidos desde hace 8 años ya, pero empieza en Venezuela bastante antes. Pues eventualmente este trabajo que yo empecé a hacer como más por un tema de expresión personal, la gente empezó a verlo y, oye, esto me gusta y a ver si tienes más obras y regálame una, véndeme una, etcétera. Como que empezó a pasar de ser simplemente algo que hacía yo para mí solamente, a hacer lo que vi que más gente se conectaba con eso. Y así fue hasta que, bueno, tuve un par de primeras ya exposiciones colectivas en Venezuela. Mandé algunas obras a un salón y me la aceptaron, y mandé otra obra a otro concurso y me la aceptaron. Y entonces ya de ahí conocí gente que me pidió, bueno, expon algo aquí, etcétera. Y ahí fue como que creciendo un poco hasta que, bueno, ya más por razones obvias personales, nos vinimos de Venezuela para Estados Unidos, y de alguna manera aquí fue casi que, yo no diría que comenzar de cero, pero sí fue como que agarrar toda esa experiencia y empezar a trabajarla como con un nuevo, como con una nueva obra aquí. ¿Tú sientes que cuando empiezas en Venezuela, aparte tienes una carrera colateral, ¿no? Que es tu parte del diseño gráfico, específicamente creas marcas y todo esto artístico, ¿no? Sí, yo he trabajado, tengo una carrera profesional paralela como creativo en el área publicitaria y de diseño gráfico. Y sí, yo creo que también eso también es algo que siempre se ha movido ahí en paralelo, pero definitivamente es como algo que se mezcla y se vuelve a separar de lo que es mi obra personal, porque yo creo que de ahí definitivamente surge. Yo creo que esa misma motivación de entrar en el mundo de la publicidad y esa parte gráfica comercial tiene que ver mucho con ese mismo interés por el tipo de imágenes que me gusta utilizar en mi obra, y el collage y agarrar estas imágenes y sacarlas de contexto, inventar otra cosa distinta con ella. Entonces sí,
son como dos carreras que van ahí en paralelo, donde, O de alguna manera fue también algo como que tienes que estudiar algo que sea más productivo bueno, que el artista. a lo mejor puede haber algo de eso no tan consciente, pero yo creo que quizás tiene mucho más que ver que la parte como más formal de artista la empecé a desarrollar después. Yo creo que si a lo mejor lo hubiese empezado antes, a lo mejor me hubiese tratado de enfocar más solamente en esta parte y no hubiesen sido como que dos puntos paralelos. Pero como todo tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que por una parte me ha dado como una base desde el punto de vista de técnica, visual, conocimiento súper interesante. eh, pero bueno, por otra parte eso que tú dices, o sea, al final es bueno tener el que, bueno, hay una cosa como más seria, más formal, que tiene un Más 15 y segura. un, 15 y un 30 que la parte artística no tiene. Pero hay esa parte de que realmente me llena tanto esa otra parte artística que diría, bueno, realmente yo creo que ahí es donde está realmente el corazón, ¿no? Sí. Yo creo que cuando uno es secuestrado por el arte no hay vuelta atrás. Yo no soy artista, no sé tomar una foto, no sé crear una línea, pero estoy absolutamente secuestrado por el arte desde muy pequeño. Y ahora mis secuestradores son los artistas, diría yo, porque de alguna manera son como estas treinta y tantas personas que representamos en la galería, que todos son un mundo maravillosamente nuevo, a todos los apoyo como si fueran iguales todos y ese balance es tan importante que tengo un cuadro de Excel donde pongo exactamente a quién estoy apoyando cada semana porque no quiero que nadie se sienta menos o más, ¿no? Qué Y para bueno. mí ver tu obra cuando la descubro a través de Mali en su galería, quedé muy impactado porque es un recorrido muy personal y muy único, porque cada obra es única, cada obra es un foro collage artístico que lleva pintura, que lleva elementos que encuentras, y creas como estas células que son parte un poco como de la vida, ¿no? Y cada carácter expresa una situación completamente diferente, como en este caso, que es una Definit- combinación. ¿Cómo funciona ese encuentro para terminarla? Porque no parece que tuviera un final. bueno, no, y definitivamente, y es tal cual lo que tú estás diciendo. Yo lo siento, para mí, visualmente cuando está terminada la obra le sientes ese tema de las capas, pero incluso para mí en el momento que lo estoy haciendo es definitivamente como un trabajo de layers, ¿no? Y crear esas capas comienza, como tú comentabas, yo utilizo como mucho material encontrado, ¿no? Un ticket de estacionamiento que me dieron en algún momento y había una imagen, un número, una tipografía, algo ahí que me llamó la atención. Me encanta catálogos viejos, fotografías antiguas. De hecho, yo creo que el proceso de crear una de estas obras comienza cuando voy a los flea markets o a los anticuarios y empiezo a buscar revistas viejas y fotografías e imágenes que me llaman la atención. Yo creo que ese es como el primer layer, es decir, es como la combinación de estas imágenes que me llaman la atención gráficamente por algo y también porque hay algo a lo mejor que lo guardé yo porque en ese momento tuvo algún significado y lo voy como que guardando en estas cajas, ¿no? Entonces ese es como el primer layer. Ya luego cuando lo empiezo a trabajar, sí hay como un proceso literal de ir creando capas y es... muchas de estas imágenes yo las escaneo y luego en la computadora las trabajo y las imprimo y luego hago transfers y me parece interesante porque es un trabajo que comienza como algo muy técnico en la computadora donde uno tiene 100% control de lo que estás haciendo, pero luego cuando haces un transfer, un collage, como que esa parte técnica queda totalmente por fuera y es un back to basics, porque esos transfers uno nunca sabe exactamente cómo van a quedar y la imagen se rompe y la imagen dependiendo de los materiales que le pongas, si a veces hago el transfer y le agrego acrílicos o le agrego otros químicos, esa imagen se desvirtúa. Entonces ya todo eso que se planeó tan seriamente en la computadora se crea completamente desde cero. Y me Sí, encanta porque el tema hay elementos de que los quemas, exacto, les pones wax. a eso digo, que luego cuando los pongo todos juntos, siento que en la medida que puedo intervenirlos aún más, entonces me gusta quemar los elementos plásticos para que tomen como una tridimensionalidad que ese film plástico originalmente no tiene. Y al convertirse en algo un poquito más tridimensional, entonces me da la posibilidad de crear literalmente esos layers que tú comentabas. Entonces puedo tener un pedazo de un mapa, o un pedazo de una carta, o una página de un libro. Y como me sigue gustando mucho la parte del dibujo y me gusta mucho escribir también, pues entonces
una vez que empiezo como que a poner todas esas imágenes juntos, empiezo como a escribir frases que de alguna manera yo siento que como que conectan eso y que son elementos en un principio no tienen nada que ver uno con otro, porque es eso, puede ser una página de una revista publicitaria de 1950 con una fotografía que tomé yo en alguna parte, con un pedazo de un mapa, con una página de un libro que me llamó la atención. Entonces, claro, cuando se ponen todas juntas, yo lo veo como algo muy cinematográfico. Yo siento que es como una historia que se empieza a crear ahí, ¿no? Como que este personaje ya no es la modelo o el modelo de una revista publicitaria que me está vendiendo un whisky, sino que ahora es un personaje que está dentro de esta historia que yo estoy construyendo con lo que le escribo, con lo que le voy pintando. Y sí me encanta la parte manual. Entonces, por eso, aunque esto comienza como con una imagen escaneada y un collage, siempre necesito pintarle algo encima o ponerle cera o poner algo que le dé como una textura que termine como que de arrancarlo de ese catálogo o esa publicidad originalmente y se convierta en algo que yo sí sienta que tiene ahora como una historia por detrás. Esta apropiación de elementos y objetos que encapsulas dentro de un papel, luego poniéndole tu toque personal. Hay momentos en que uno ve las piezas y hay la expresión principal del personaje que centras en la obra, como lo vamos a empezar a ver ahora, ¿okay? En muchas de tus obras que vamos a empezar a mostrar, son apropiaciones, a ver cómo, exactamente, yo me quiero ver pequeño, exacto. Son apropiaciones eh, interesantes porque coses en ellas también, en el elemento wax, y luego les das una profundidad. En este caso, ¿cómo describes esta obra? ¿Cómo sientes que ese personaje necesitaba esta intervención tuya? No teniendo mitad de su cara, ¿por qué hay ese silencio? ¿Por qué lo mutas de esa manera? Sí, y hay algo ahí que yo, más que un silencio o un muteado, de la manera en que yo llego generalmente a esto, yo siento que tengo que trabajar esta obra, como decía antes, para quitarle como que esa identidad comercial de donde sale originalmente. Por ejemplo, esta fotografía, si mal no recuerdo, es de un catálogo de ropa, ¿no? Entonces, su función original cuando la tomaron era una función como totalmente comercial. Yo siento que en el momento que yo o le tapo los ojos o se los quito, ya deja de ser esa persona y se convierte como que en un personaje que es como totalmente mío para trabajarlo. Entonces, hay dos cosas que me parecen interesantes. Una es que el hecho de cortar la foto en esa parte yo creo que genera como una cierta tensión, como que tú quisieras ver cómo es el resto de esa persona y al mismo tiempo te genera como una inquietud de, bueno, ¿por qué la fotografía llegó hasta ahí? ¿Por qué no está el resto? ¿Por qué no tengo el resto de la información? Y sobre todo los ojos, ¿no? Que es como con los que uno está tan acostumbrado a conectar. Entonces, en la medida que le quitas los ojos, ya no diría que agresivo, pero siento que hay una tensión que se genera ahí que me encanta, porque luego cuando ya la imagen adquiere esa dimensión, me parece que el hecho de agregarle elementos, por ejemplo, esta obra particularmente, tiene por detrás como una textura de un papel tapiz viejísimo que compré también en un anticuario, que estaban vendiendo trozos de un papel tapiz que debe tener muchísimos años. Y le fui sobre eso como que uniendo más imágenes y más colores, pero yo sentía, bueno, la información de la fotografía llegó hasta aquí. Ahora de aquí en adelante la información viene en lo que yo le quiera sumar para balancear un poco esa tensión que la foto cortada adquiere. Un Y esta momento, particular, sí, perdona, en ese particular eliminas un poco su identidad, totalmente. luego le añades tu emoción tal vez a la identidad de esta obra, porque, no sé, uno piensa coser la imagen y escribir sobre ella y trabajarla de alguna manera es una apropiación muy humana, porque estás viendo a través de lo que crees que esa persona quiere mostrar, ¿right? Sí, totalmente. Y a veces las frases que yo escribo me ha pasado que, claro, yo las escribo en función a ideas que me llaman la atención o formas en que yo veo que esas imágenes se pueden conectar. Incluso me gusta hasta poner un poquito de sentido del humor, porque creo que refleja un poco mi personalidad en las cosas que escribo. Entonces yo siento hay como mucha ironía en esa segunda capa que no la ves a primer plano, pero cuando te acercas a la imagen y empiezas a ver los escritos que están por todas partes, como que a mí me gusta poner ahí como que muchas cosas a las que a lo mejor siempre estoy pensando y no estoy diciendo, pero que las tengo dando vueltas en la cabeza, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que el tema de luego coserlas o en esas que estábamos viendo antes no solo están cosidas, sino que ahí utilicé como esos amarres de cables así que compras en la ferretería
que me parece interesante como que el uso de ese objeto tan cotidiano y que quizás normalmente no es parte de una obra de arte, pero unido a la imagen de un rostro y luego no solo unido a la imagen de un rostro, sino como que sosteniendo todas estas capas que están atrás, nuevamente me parece que le agrega una tridimensionalidad que el collage normalmente no tiene y literalmente hace que esas capas, que son las capas de la historia que yo estoy creando, se sienta como que realmente ahí hay una capa y luego tiene otra atrás y luego tiene otra atrás, que incluso cuando les da la luz, la capa que está delante transferida sobre ese film transparente, pues proyecta un color hacia el fondo y ese color de fondo se mezcla con la foto. Entonces se empieza a generar como un efecto visual que esa fotografía plana originalmente de un catálogo no tenía para nada y ahora se convierte como que en esta otra historia que yo estoy contando con esos elementos. Sí, es interesante como lo dices, porque así no percibimos tu obra como un photo collage, percibimos tu obra más como una escultura, porque al ser tridimensional y con todos los elementos es un mix media que si lo pones de una manera horizontal puedes entender los layers que vas usando y eso lo hace absolutamente precioso y único porque cada pieza es única, demoras mucho tiempo ejecutándolas y haciéndolas. Sí, Estamos viendo primero esta serie que son muy interesantes. Luego vamos a pasar a ver las series de papel, luego la serie Mix Media sobre madera. Y quería darle un poco de entender a la persona estas. Algunas tienen caras de angustia. Hay mucho tema de angustia, de búsqueda, de silencio. ¿Hay poesía dentro de lo que escribes? sí, definitivamente hay algo de eso. Esta serie, por ejemplo, que estamos viendo, que fue cuando comentaste al principio que nos conocimos a través de Mali Parkerson, ella me ayudó un poco como que a curar esta serie, ¿no? Y es un punto interesante de lo que tú comentabas de tu relación con los artistas, que yo siento que es súper necesaria esa unión del que está haciendo el trabajo como un reflejo personal y la persona como tú que a lo mejor tiene el conocimiento y la experiencia para ver algo que a lo mejor yo mismo no estoy viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hicimos esta serie, había como un tema común en todos, que es que a todos les escribí algunas frases que tienen que ver un poco con los sueños, ¿no? Pero los sueños, la interpretación de los sueños, desde un punto de vista que para mí incluso es como un poquito irónico, porque busqué como información de algunos libros antiguos de interpretación de sueños, pero como que muy banales, ¿no? Como que un par de zapatos viejos significa que no quieres a tu hermano y ese tipo de cosas que yo no creo para nada en ellas y más bien me da como risa esa interpretación. Pero siento que cuando empecé a buscar todas esas frases y a recopilarlas, unidas con estas imágenes, que en principio son como unas imágenes como glamorosas, pero en la medida que las empecé a recortar y a repetir, por ejemplo en este caso, que el mismo rostro está cortado y cosido y repetido, sí se genera como que esa angustia que tú dices, que la foto original no la tenía, porque la foto original era totalmente glamorosa y vendedora, pero al cortarla y coserla y volverla a unir de otra forma y agregarle estas frases, sí, yo creo que el todo genera como que, nuevamente lo que yo decía, para mí es como una pequeña película, para mí es como yo normalmente cuando me monto en un avión o en un autobús voy viendo a la gente y me voy como imaginando como que la historia de cada uno. Bueno, esta señora está haciendo esto. Yo siento que las obras es un poquito eso, puedes agarrar este personaje y empezar a unirle elementos y escribirle frases que lo conviertan como en una pequeña historia cinematográfica y como un mini cortometraje que estoy armando. Como, sí, eso, cada película es en movimiento. Yo pienso que, no sé si alguna vez has intentado hacer film a través de esto. Creo que lo haces todo el tiempo con tu otro trabajo, pero de alguna manera creo que acumulas un poco de todo lo que pasa en esos momentos que vives a diario y es una recopilación que hace una pieza como la que tienes atrás, que la podemos ver que son un layers and layers and layers de la historia de tu diario vivir, pero al mismo tiempo no son elementos nuevos. Tú buscas cosas un poco más vintage, ¿no? Más antiguas. Sí, hay algo de esa estética que me encanta y un poco lo que tú decías al principio. Yo creo que es una muestra de cómo, más que ser como que dos cosas que van en paralelo, esa como carrera comercial y esta parte artística son más como unos vasos conductores que de vez en cuando se encuentran. Entonces, sí, seguramente del trabajar tanto en la parte de audiovisual y de film, pues eso definitivamente tiene que ver, influencia lo que quiero hacer en la parte artística y al mismo tiempo la sensibilidad que uno puede tener cuando está trabajando la parte artística, pues de alguna manera eso también termina permeando en la parte creativa profesional, porque al final es un tema de estar siempre buscando conceptos e ideas, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que las dos cosas
se unen y se acercan a que después se puedan volver a separar. Claro, absolutamente. Y luego, siempre hay un elemento muy fijo en tu obra y es el papel, ¿no? Que es un, papel, un archival paper fácil de trabajar, que mantiene la obra por muchos años y empiezas a trabajar en estos, de alguna manera, dibujos, mix media, un poco más, eh, en donde hay varias personas formando una familia, de alguna manera, ¿no? Hay un lenguaje familiar de unión. ¿Qué quieres decir con esto, estas Sí, cuatro? estas cuatro, y es parte de una serie que son muchas piezas donde siempre hay cuatro personajes unidos. Nuevamente, y esto comienza por algo que originalmente esas cuatro fotografías y esas cuatro imágenes no tienen nada que ver entre ellas. Quizás lo único que las une es que son todas tomadas o de artículos de revistas o de catálogos o de publicidad, digamos que todas nacen de ahí. Pero en esta serie en particular quise como que dejar solamente los rostros, como que quitar incluso los cuerpos y cualquier otra idea, sino simplemente tener como una serie de rostros, un poco como cuando estás viendo un anuario de un colegio o un anuario de una compañía, ¿no? Donde lo que estás viendo son solamente las caras mirando a cámara. Y una vez que tenía esas imágenes ahí, si estas tienen un trabajo encima de pintarlas en acuarela o hacerles algún tipo de rayas o cortarlas o taparle los ojos o pegar elementos y escribirle muchas cosas encima. Y cada una de ellas tiene abajo como una mini historia que es en una sola oración, cuenta como que algo que yo siento que puede ser algo muy personal de la gente, de cosas profundas como que a qué le puede tener miedo a alguien o qué puede esperar a alguien en su futuro o qué fobias tiene la gente, que cuando las pones todas juntas yo siento que también te comunica un poco de que todos tenemos eso en la cabeza, ¿no? Como que ves un rostro, pero detrás de ese rostro hay algo que puede ser una cosa tan común que todos compartimos o puede ser a lo mejor una manía súper única que esa persona tiene y que tú nunca la vas a ver en su rostro, sino tendrías que realmente conocerlo y estar dentro de esa persona para llegar como que a ese insight como tan oculto, ¿no? Y luego estéticamente el hecho de tener las cuatro caras más o menos del mismo tamaño, pero todas intervenidas, yo siento que hay como un orden en la diagramación, pero hay como un caos en cada una de las imágenes por separada. Entonces me gustaba de esta serie el hecho de trabajar un poco lo más caóticas posibles estas imágenes, pero luego sí organizarlas de una manera donde hay como ese balance entre está pasando algo muy desordenado y muy trabajado y muy transgresor sobre las imágenes, porque al final es un tema ahí como irrespetar la foto de alguna manera, ¿no? Como cuando uno era niño y ibas a rayar un libro y te decían, no, los libros no se rayan, pero era tan divertido rayar los libros que hay un poco como de transgredir esa foto y luego organizarlo todo en un pattern o en una estructura que es como muy cuadrada. Claro, claro, claro. Es interesante porque estamos hablando contigo y al mismo tiempo le estoy dando la oportunidad a las personas que nos están atendiendo y viendo esta charla hoy de ver un recorrido de tu obra. Y encuentro estas dos particulares que de alguna manera me llaman mucho la atención porque son de las pocas que tienen un fondo negro. Sí, esas obras tienen en algún tiempo ya, son obras de un formato bastante más grande que las que estábamos viendo antes. Están hechas sobre madera y justamente después de que trabajé esta serie comencé a trabajar en las otras de los rostros y yo creo que aquí comenzó un poco esa idea de buscando cómo sacar estos personajes de su entorno original. Ese tema del negro le genera como que un vacío que va nuevamente a lo que hablamos al principio. Es como cortar la foto donde vendrían los ojos o tapar la parte del rostro que tiene la información. Yo creo que nuevamente genera como una tensión el hecho de que están estos personajes que ya de por sí están intervenidos con estas cámaras, pero el negro es como que me está tapando una parte de la historia que es importante, o es el fondo, o es algo que viene ahí, es como un telón que viene cayendo. O sea, siento que más allá de que estéticamente genera una mancha interesante, hay algo ahí de generar esa tensión de que te estoy censurando algo, hay algo ahí que está en esa historia pero que no puedo ver y que da como curiosidad de tratar de saber qué es lo que está sucediendo, o ese entorno donde estaba esta persona porque ahora está como en este limbo negro. Hay una fascinación, como lo decimos ahora, no solamente en la parte de encontrar estas imágenes, sino de un periodo muy en particular. Yo pienso que el periodo de los 50 y los 60 es tal vez donde más investigas de alguna manera. Sí, y yo creo que definitivamente tengo una afinidad con la estética, esa estética mid-century modern, tanto en la forma de las poses de los personajes, los peinados, el look, la puesta en escena de ese momento, que
probablemente hay algo ahí de que es un momento donde esas imágenes como de ese perfil publicitario estaban haciendo. Entonces yo creo que hay como que están hechas como con un cuidado particular que me llama la atención. Y luego no sé si a lo mejor el hecho de que haber sido niño durante los 70s, 80s, estas eran como las imágenes de las revistas viejas que habían en mi casa. Entonces, no sé, si mi abuela tenía una torre de revistas de esa época, entonces yo siento que a lo mejor debe haber algo ahí de haber pasado horas viendo la Grabado en tu publicidad de esa, hay algo que memoria. se enganchó ahí. Yo pienso que sí, porque uno ve la historia y obviamente, gracias a Dios, no vemos a las Kardashians, ¿ok? Pero, que están en pero veo unos personajes del pasado muy interesantes y ahora vamos a tener la oportunidad de que nos des un tour de tu estudio para ver las obras en físico, pero las estoy pasando ahora para que la gente entienda la magnitud del tamaño, el trabajo y lo que las hacen únicas y muy coleccionables. ¿No? Y esa es la parte que es fascinante, o sea, ver cómo logras transcribir estas imágenes a obras que son de 6 pies o 5 pies por 5 pies o algo así, que Sí, están en tu estudio y las vamos a ver. En este material de madera, que es un material de madera muy antiguo a la vez, ¿no? Porque es un dry, ¿cómo se llama esta madera? sí, eso es como ese madera comprimida que aparte tiene estos huequitos y era un poco, de hecho me voy a acercar porque las tengo aquí al lado justamente y podemos Sí. como que verla de cerca, pero este material que es madera realmente es un comprimido y el uso realmente de este material es ese material que utilizan o utilizaban en las tiendas antes como En para los poder techos, colgar ¿no? ganchos y Y en techos. las paredes, sí. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, las ferreterías y ese tipo de tiendas que eran las ferreterías, a lo mejor que yo visitaba en Venezuela cuando niño, tenían este material donde uno colgaba las herramientas ahí encima, ¿no? Entonces, claro, es un material que para nada está pensado como una base artística, pero yo creo que a mí me encanta, por una parte, gráficamente, el hecho de este patrón que generan todos los huequitos organizados y nuevamente pasa lo mismo que hablaba antes, ¿no? Me encanta que sobre un patrón súper organizado y recto hay como una imagen totalmente caótica encima. Entonces es nuevamente como que ese contraste de lo organizado que está por detrás versus estas imágenes que están como que escogidas al azar y lanzadas arriba. Entonces lo que decía, bueno, el hecho de escribirle y chorrear la pintura y ponerle una capa de óleo y luego que eso se seca, hacer una transferencia y luego volver a transferir algo encima y volverlo a pintar. Hay como, aunque no es un decollage, yo siento que hay un poco como esa estética del decollage, como si esto hubiera estado a la intemperie y se hubiera ido pelando y se le hubieran ido cayendo capas y sobre esa capa alguien le pone otra cosa encima. Yo creo que parte de lo que me gusta es como tratar de llegar a un efecto similar a eso, pero nuevamente con unas imágenes que para poder transferirlas a este tamaño tengo que imprimirlas, trabajarlas en la computadora, imprimirlas en una impresora de gran formato donde imprimen planos, etcétera. Pero después cuando las transfiero, pues ese transfer, la imagen se rompe, se daña, se degenera un poco y pierde como que esa perfección que tiene cuando acaba de salir de la impresora y pasa de ser como un proceso muy digital otra vez a un proceso totalmente manual. Ya, Teresa, hay una relación muy cercana al graffiti de alguna manera, ¿no? Pero es un graffiti mucho más humano porque es un graffiti de archivo, ¿no? Porque de alguna manera recuperas tantas imágenes del pasado y las vuelves a poner en vivo, intervenidas por ti. Entonces hay una gran visión para mí de donde estás ubicado. ¿Cómo sientes la influencia de estar en Wynwood, en Miami, cuando ves los grafitis contemporáneos? Sí, no, aquí la puedo ver como más de lejos, ¿no? Sí, Definitivamente, y aunque nunca he hecho mucho graffiti, quizás hace años hice algunas cosas, pero no ha sido, no es un área en la que yo realmente tengo mucha experiencia. Visualmente sí hay elementos que me encantan del graffiti y que estoy totalmente de acuerdo con tu impresión. Tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo aquí, que es como ese cartel pegado y esa pintura chorreada y esa manera como de unir los elementos como uno lo haría en una pared, pero en una madera muy grande. Entonces sí, y una de las cosas que me encanta de tener este estudio aquí en Wilwood es eso, pues que al final
sí definitivamente hay algo que uno, así sea inconscientemente, te nutre el caminar frente a estas obras y ver un poco, estar en constante contacto con esa pintura y que una semana hay uno y la semana que viene hay otro encima y la semana siguiente hay otro encima y eso se van como mezclando y van generando algo nuevo. Luego llueve y viene el sol. Me recuerda mucho, Totalmente. son pedazos de historia que y de alguna manera es lo que refleja tu obra. En las obras que podemos ver atrás de ti, la gente puede entender de alguna manera que no solamente es papel, que son diferentes layers and layers and layers, que hay acetato, que hay plástico. And today, for the ones that join us, this conversation today is in Spanish, so it's a great day for you to practice your Spanish. Tomorrow we go back to English, but today we're just talking to this amazing artist, Roberto Fonfría from Miami. Pero puedes ver en ese momento esa parte de los acetatos que los pintas y los aplicas y los encapsulas haciendo la pieza completamente única. Sí, es un poco lo que tú comentabas antes, que estos transfers, en este caso en particular, están hechos sobre acetato y algunos están hechos con transfer acrílico y otros lo hice con solvente. Entonces, claro, la imagen se rompe y se destruye y se deforma un poco. Y lo que estábamos conversando antes también, quemando un poco los plásticos, cualquier cosa que le dé como que un volumen para que genere cierta tridimensionalidad y entonces poder trabajar otras capas detrás de eso, que si estuviesen todas juntas a lo mejor no se sentiría, ¿no? Entonces, el trabajo de coser los acetatos entre sí, sobre todo lo que estábamos conversando antes, por ejemplo, tomar la fotografía y de romperla en cierto punto y luego esas partes volverlas a coser, va un poco con esa idea como de contar una nueva historia con esa misma imagen, ¿no? Que ya no es la imagen de venta de un catálogo con un fin comercial, sino ahora se convierte en un personaje que yo estoy deconstruyendo y volviendo a construir y que le pego otra parte y de alguna manera es nuevamente volver a eso, esa fotografía que la trabajé un poco en la computadora para llegar a la diagramación que yo quería, volver a una cosa mucho más manual y un trabajo que toma tiempo, pero que lo vas haciendo como que poco a poco para que se vaya como que formando algo nuevo, que muchas veces yo ni siquiera sé exactamente cómo va a quedar, porque en la medida que voy haciendo ese transfer, algunas partes de la fotografía se van rompiendo y van desapareciendo, ¿no? ¿Hay alguna obra que tengas sin enmarcar en este momento en el estudio? Tal vez no te lo pedí. Como Sí, para... no, pero esas, por ejemplo, esas que estás mostrando ahora, la- Eh, las, ten- las tengo aquí, entonces, nuevamente, cuando las ves más de cerca, pues es lo mismo, es como buscar una manera de unir esos elementos como de una forma más manual y en este caso las piezas, los distintos layers están como unidos entre sí porque están cosidos y como está hecho sobre madera, pues una vez que tenía como que las imágenes en el sitio, las taladré para poder coserlas encima con estos alambres, entonces nuevamente es otra manera más como de volver a tomar esa foto, que era una foto tan formal de un anuncio publicitario de los años 50, donde te están vendiendo como que una perfección, y al quitarle el rostro y taladrarla y coserla, pues nuevamente como que sale de ese entorno comercial y se convierte como que en este cortometraje que estábamos hablando, ¿no? Esta historia de por qué este personaje está ahí y por qué tiene esas otras capas atrás y por qué estos textos se conectan entre sí. Aunque no están conectados entre sí, el que la está viendo inevitablemente como que el cerebro de uno trata de armar esa historia y trata de darle un sentido a las cosas. Entonces, ¿por qué está sin ojos? ¿Y por qué está este papel tapiz? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué tiene estas frases escritas? o a veces encuentro gente, coleccionistas que las han tenido en que las empiezan a ver desde abajo, lateralmente, cómo se ven horizontalmente, a ver si encuentran el nivel y el desnivel de la obra. ¿Sientes que tu obra, después de haber salido de Venezuela hace 8 años, ahora con tal vez, no sé, no conozco Venezuela, pero con un acceso más fácil a diferentes materiales, la evolución de los materiales que hacen que tu obra sea más archival y dure más, ¿has encontrado que ha evolucionado esa parte o sigues usando los mismos materiales de hace 8 años? No, yo creo que quizás no es tanto el tema de la falta de acceso a los materiales. Yo creo que a lo mejor eso es algo que es más una búsqueda que vas, a medida que vas como que trabajando y conociendo, vas aprendiendo nuevas técnicas y esas técnicas te ayudan a usar mejores materiales y tal cual, me encanta. Me encanta un papel archival que sea grueso y que tenga peso, que no solo dura, sino que ya de por sí el propio papel, solo sin intervenirlo, ya tiene como que una belleza. Pero
una cosa que quizás es interesante, que lo he estado pensando en la medida de estas últimas obras que estoy haciendo, es que hay algo como de nostalgia en las obras en el sentido que son estas imágenes vintage, como estamos hablando, mid-century o sacadas de revistas, etcétera, pero quizás el hecho de haber emigrado, aunque no está directamente ahí, pero yo sí siento que ahora adquiere como una dimensión adicional ese tema nostálgico de usar imágenes antiguas e imágenes viejas y revistas viejas, ¿no? Como que empiezo a entender el tema de que hay algo también de las cosas que uno deja y las cosas nuevas que uno tiene que adquirir. Entonces, eh, creo que conecta mucho con el tema de las capas y con el tema de las imágenes de un periodo que ya no existe y meterlas dentro de un entorno nuevo. Entonces, a medida Esta que las imagen, voy viendo ahora, lo voy viendo como que, bueno, aquí hay otra historia personal mucho más profunda que lo que la simple obra dice y que conecta a lo mejor más con lo que estoy viviendo, ¿no? claro, porque esta imagen en particular es cualquier mamá de los años 60 en Latinoamérica y casi en todo el mundo, pero yo la veo y me siento muy la tía mía que se hacía el pelo, la gafa, todo, es algo que realmente tiene mucha nostalgia. Totalmente. Y esta fotografía, por ejemplo, estas son, como te comentaba, me llama la atención cuando busco imágenes, por ejemplo, en anticuarios y en ventas de garaje, en flea market, que la gente vende sus fotos y vende sus álbumes de fotos y vende sus anuarios, que a pesar que uno pensaría que hay como un valor emocional hacia esas fotografías y sin embargo la gente se desprende tan fácilmente de ellas. Pero esa señora, por ejemplo, sí, yo cuando vi esta fotografía en un anuario dije, bueno, esta señora podría ser perfectamente una de unas tías que yo tenía en Puerto Rico que todas se pudiesen parecer a esa persona. Y entonces cuando empecé a construir esa obra, por ejemplo, ahí sí quizás fue un poquito más consciente el escoger, por ejemplo, uno de los elementos que está detrás de ella en ese segundo layer es como un cartón de bingo. Yo decía, bueno, esta señora definitivamente yo la veo en un entorno como de un cartón de bingo y quizás también pensando en esas tías abuelas y esas personas que dice, bueno, hay algo en esta persona que conecta con alguien que yo conocí alguna vez. Claro. Sí, no, no, lo encuentro en todos los caracteres, o sea, uno inmediatamente puede entender, es el papá de uno en saco y corbata yendo a trabajar, cualquier ejecutivo de una empresa latinoamericana o inclusive del mundo. Pero es importante cuando uno hace una relación a esto, cuando hace una relación al pasado, ¿no? Y hay un elemento de alguna manera de melancolía, ¿ok? En muchas de las imágenes de búsqueda, y creo que las tomas y les das una parte muy cinematográfica, como lo has dicho, y dramática, ¿no? Una historia que una obra que impacta y lo que los coleccionistas han dicho es, ok, wow, esto a dónde me va a llevar a pensar, cuántas veces puedo ver esta obra y cuántas veces la puedo reinterpretar, que es lo bello de la pintura, ¿no? Y de alguna manera para mí eso es lo que hace tu obra timeless, ¿no? Que demore mucho tiempo. ¿Qué quieres dejar como legado tú en tu obra? Sí, quizás no es algo que tenga muy claro en este momento porque siento que todavía es como una obra que está en evolución, como que no es algo que a lo mejor me lo hubieras preguntado hace 3 meses y puede ser totalmente distinto a lo que puedo pensar hoy, porque a pesar de que cuando uno ve toda la obra reunida, es fácil hacer como un hilo conductor entre una y otra, quizás en el momento que la estoy haciendo no estoy pensando en la que vino antes ni en la que vino después, sino que estoy como que totalmente metido en esa, ¿no? Entonces hay como que dos cosas. Por una parte, obviamente que estéticamente sea algo que conecte y yo creo que eso es importante porque, y a lo mejor ahí es donde otra vez se unen como que un poquito esos dos mundos, ¿no? Pero a pesar de que esté intervenida y cortada y rota y haya ese proceso como de trabajarlas y volverlas a trabajar manualmente hasta que llegue a algo que me guste, aunque estéticamente me guste, yo creo que más allá de la parte estética es ese concepto por detrás de sacar estas imágenes de su contexto original y convertirlas en algo nuevo que aunque las fotos puedan ser años 50 a lo mejor las ves hoy o las ves dentro de 30 años y sigue habiendo algo con lo que tú puedes conectar o con la frase o con el objeto que está detrás o con el cartón que está pegado ahí o con el ticketcito que está en otra parte. Yo creo que es eso, es el hecho de que cada quien puede contar una historia distinta con esos mismos elementos y probablemente la historia que yo tengo en mi cabeza al hacerlo no se parece en nada a la que puedes tener tú cuando conectes esos elementos y no va a ser nada igual a la que va a ver una persona dentro de 40 años y va a conectar esos elementos de una manera totalmente distinta. Entonces,
que es esa posibilidad como de contar una historia en 3 oraciones y 4 o 5 frases y tener como que una pequeña historia enmarcada dentro de un área particular. Eres un archivista de los recuerdos, pienso yo de alguna manera, porque lograr ejecutar una intervención sobre algo que encuentras es algo para mí fascinante. Ahí está la gratificación instantánea del fotógrafo que toma una foto muy planeada. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguel Flores Viana, que es un artista de la luz que toma fotografías de interiores maravillosos de todo el mundo, pero siempre tiene que contar una historia sobre el espacio, ¿no? No es una foto de revista normal. Eh, Hoy te tenemos a ti contando estos archivos memorias, o sea, mañana tenemos un pintor desde Berlín, el viernes tenemos un artista desde Miami. O sea, para mí el tener el privilegio de poder entrar a tu obra y verla y sentirla y poderla vender a través de nuestros portales hace que de alguna manera uno reflexione en poder decir que eres un archivista de recuerdos, porque no sé si lo estoy diciendo bien y pienso que estoy de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho me pasó que cuando estaba trabajando en la exposición que estábamos hablando antes, que la trabajé con Mali, eh, le mostré un poco las cajas donde yo voy guardando esas cosas que te digo. Y son eso, son cajas y cajas y cajas de tickets de estacionamiento, recortes de periódicos, pedazos de revista, papeles que me encuentro en el piso, porque hay algo que en ese momento enganchan, que yo digo, bueno, hay algo interesante aquí que en algún momento lo voy a usar, y parte de hacer estas obras es como que pasearme por esas cajas e irlas sacando. Y sí, definitivamente, aunque no hay como una razón específica de como tendría un archivista que las está guardando por algún motivo histórico, yo creo que es un archivista más de una conexión emocional con algo de esa pieza o de ese pedacito de papel que me pareció interesante, y que eso, nuevamente, cuando lo empiezas a unir con 3 o 4 cosas más, se convierte en algo totalmente distinto. Claro. Cuando hicimos esta exhibición online que la gente puede ver en nuestra página web de Art Design Project, decidimos enfocarnos en estas imágenes y de alguna manera agrandarlas, ¿ok? Confrontar a la persona que entraba a esa galería virtual con estas imágenes de estos piezas especiales que hemos mostrado poco a poco y que la gente puede adquirirlas en nuestra página o en RC o en First Steps o en Arts Per en París. O sea que para nosotros es un súper privilegio poder de alguna manera ver que el interés de la gente en tu obra, las preguntas que a veces hacen son increíbles y son fascinantes porque a veces no merecen sino un gran cumplido al artista. Entonces te felicito realmente y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Algo que quieras decirle a toda esta gente fantástica que te está viendo y que está aplaudiendo tu obra. No, bueno, gracias a ti por la oportunidad de conversarla, porque no siempre tiene uno la oportunidad de entrar un poquito más en profundidad de qué es lo que uno está viendo ahí, cómo llegó y cuál fue el proceso y qué es lo que uno está tratando de comunicar. Y pasa lo que tú dices, pues al final la gente, cada quien conecta con la obra de una manera distinta porque hay tantos elementos que se prestan como que para que cada quien haga su historia, pero tener este tipo de charlas y poder entrar un poquito en, bueno, cuál fue la motivación mía para llegar ahí, independientemente que ya de que después eso está en un marco y está puesto ahí, ya esa historia no es mía, ya es el quien se para enfrente e invente una nueva. Entonces es súper interesante poder hablar de esto contigo y sobre todo eso, poder conectarse con más gente e intercambiar un poquito ideas de cómo ese mismo concepto puede ser percibido totalmente distinto por personas en distintos países, en distintos lugares y tener la posibilidad de contar un poquito mi cuento personal de cómo llegué ahí es siempre súper interesante. Así que Sí. muchísimas gracias. Llevamos ya 7 semanas haciendo estas charlas todos los días. La intención de las charlas son pues apoyar a nuestros artistas y al mismo tiempo pues solamente tenemos 30 y tantos que representamos. Hemos decidido incluir otras personas como curadores, escritores, directores de museos, eh, coleccionistas. Te quería dar muchísimas las gracias y comentarte que mañana vamos a tener a un artista español que se llama Luis Leo, que va a estar abriendo una exhibición en Berlín
Mañana abren ya las exhibiciones en Alemania y vamos a estar en directo desde la galería que va a tener su exhibición. Es una colaboración también que estamos haciendo con Mali Parkerson. Hoy son como 3 días con Mali, porque hoy es contigo, mañana es con Luis Leo y el viernes es con Casey Waterman. Y son los 3 artistas que he conocido gracias a esta extraordinaria art dealer que es vecina además en la isla donde vino. Y la próxima semana continuaremos con otras personas más y les invito a que visiten nuestra página, que vean los precios de la obra, que son súper buenos, y que entiendan que cuando compran una obra única y es coleccionable y va a tener un futuro fantástico porque sabemos que tú lo vas a tener. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto. Esta es la vencida. Por fin lo logramos. Un gran abrazo. Igual, gracias para ti y a todos los que Mantente, se conectaron. y mantente safe, ¿ok? Seguro, igualmente. Gracias. Bye bye. Chao, chao. Chao.